Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Guillermo. Gracias, Paula. Como os contaba, esta es la segunda sesión del ciclo, el gran coleccionismo de arte del siglo XXI, nuevos cánones e intérpretes. Y realmente lo que hemos pretendido con este ciclo es rendir homenaje al coleccionismo privado, a ellos, a los coleccionistas, que son los que hacen posible la creación de un patrimonio artístico. Sí, y estamos introduciendo un tema también que es el del museo privado, el museo de coleccionistas, ¿no? Y por eso está aquí también con nosotros Juan. Agradeceros a todos vuestra presencia. Hoy es un día muy complicado en el mundo del arte, es la gran semana del arte en Madrid. Afortunadamente esto va increciendo, es una maravilla, ¿no? Y lo que sí os aseguramos es que lo que aquí se va a contar realmente no sabemos lo que va a ser, ¿no? Porque Eduardo dice que no le preparemos para nada, que quiere hablar libremente, o sea que cualquier espontáneamente. cosa. Espontáneamente. Como tiene que ser, es una conversación. Sí. Pues a Eduardo le tenemos que dar la enhorabuena. En primer lugar, por tu hijita nueva, por Calo, que acaba de nacer, que es una preciosidad. Enhorabuena a ti y a tu mujer. La verdad que momentos felices. Y también por la entrega ayer de manos de la reina Sofía del premio Calia al mecenazgo. Tenemos la suerte de contar con Eduardo, que es una de las grandes personalidades de Latinoamérica. Una extraordinaria colección defendiendo, ¿verdad?, los valores del arte latinoamericano desde principios del siglo XX, me atrevo a decir, hasta la actualidad, ¿no? Él, Eduardo, atesora años de experiencia en el sector financiero, ¿no?, pero también en el desarrollo de proyectos inmobiliarios muy innovadores y de gran escala. Sus operaciones se concentran sobre todo en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos. Y entre estos proyectos, muy brevemente, destaca Nordelta, uno de los desarrollos urbanos más importantes de Latinoamérica. También puertos en Escobar, que es donde está el museo, en la provincia de Buenos Aires. Oceana, Key Biscayne y Oceana Val Harbor en Miami, y Oceania también Puerto Madero en Buenos Aires. Y actualmente la compañía trabaja en dos proyectos en el Bajo Catalina Río y la Torre Huergo 475. Como coleccionista y filántropo, en 2001 donaste más de 220 obras de arte latinoamericano a la Fundación Malva. Es así, ¿no? Una organización sin fines de lucro que actualmente alberga y exhibe una colección de más de 700 obras de importantes artistas modernos y contemporáneos de la región. El museo combina esta colección de prestigio internacional con desarrollo de exposiciones temporales. Tenéis grandes programas de cine, de literatura, de publicaciones. Es un centro para la cultura contemporánea y vuestra labor educativa también es extraordinaria, ¿no? El Malva es reconocido, desde luego, como punto de referencia para el arte latinoamericano y como un icono de la vida artística y cultural, sin lugar a dudas. Y en septiembre, aquí es donde entra Juan, abrió una nueva sede del Museo El Malva Puertos, en Escobar, también no tan cerca de Buenos Aires, ¿no? Ahora y pico. 50 kilómetros. No, ahora 50. También ha recibido la Orden de Río Branco en el grado de comendador, en reconocimiento a su contribución para la difusión de la cultura brasileña. En el 14, el premio Endeavor también ha recibido como empresario del año. Y ya en el 17, la Fundación Arco. Es un lujo contar con Eduardo aquí. Yo le conozco desde hace muchos años. Hemos tenido la fortuna de contar con él en Arco. Hace muchísimos años, te acordarás, ¿no? Me imagino. Me acuerdo. Siempre ha venido a apoyarnos y es estupendo el interés que tiene también en todo lo que ocurre en este país.
Muchas gracias. De verdad, No, muchas gracias gracias a por ti estar. por haberme invitado, a Lucía también. Bueno, me siento en casa, amo España, Madrid es divina, la admiro, ¿no? por la seguridad, su limpieza, la calidad del arte que tiene, eh, gente tan amigable. Así que es un placer estar acá con ustedes. Y también el museo, ¿no? Sin duda. Sí, es una Pues, ciudad muy bonita. Felicitaciones. Y ahora Si os presentamos parece, a Juan. vamos a presentar a nuestro- Juan, a quien todos conocéis, muchos de los que estáis aquí, que es un gran arquitecto español, es nuestro referente en el mundo mundial. Es doctor arquitecto, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, lleva 40 años dedicado a la docencia, 20 de ellos como profesor permanente en la Universidad de Columbia, Nueva York. Su estudio ha diseñado museos como el Munch de Oslo y el Malva Puertos en Escobar, Argentina. También ha diseñado sedes de colecciones privadas, como es la colección Solo de Madrid, y a Dakar, una colección privada en Bilbao que abrirá sus puertas en 2 meses. Esta es una última primicia. También ha realizado correcciones en arquitectura de instituciones como el Museo Reina Sofía de Madrid. Ha diseñado galerías de arte, estudios de artistas y también montajes de exposiciones. Herreros tiene en su haber un sinfín de textos, muchos de los cuales se han centrado en la transformación del museo o en la obra de artistas como Alexander Apóstol, Álvaro Perdices o Lara Almarcegui. Sus proyectos han sido expuestos en importantes museos como el MoMA de Nueva York o el Arc en Ref de Burdeos o el Museo Franz Mayer de México, entre otros. Es autor de varios libros de gran valor sobre el pensar hacer de la arquitectura en la actualidad y es uno de los arquitectos más premiados en España y reconocido internacionalmente. Me gustaría destacar el premio FAT y también el International Fellowship del Royal Institute of British Architects, entre otros, entre muchos otros. En estos momentos, su proyecto de la sauna flotante del Museo de Munch de Oslo está entre los 5 proyectos finalistas de la gran final del Arch Daily, que es la plataforma de arquitectura más leída del mundo. Así que, bueno, todavía estamos a punto de recibir otro gran premio. Hoy nos vamos a centrar en la colaboración que viene desarrollando desde hace años con el Museo Malva de Buenos Aires y su creador, Eduardo, que incluye la remodelación del Malva original y también la creación del nuevo edificio a 45 kilómetros de Buenos Aires. En una entrevista que leí recientemente sobre Juan, decía que buscabas clientes enamorados de sus proyectos y que se quisiesen vincular con el proceso. Y creo que este es un buen ejemplo de esa relación que llevas teniendo con Eduardo durante 10 años. Juntos habéis creado un espacio dinamizador de la cultura, impulsor no solo del arte, sino también de la arquitectura, y que no responde a las convenciones de un museo de arte contemporáneo prototípico. Así que, bueno, hay mucho que contar. Creo que habéis hecho un buen dúo. Y bueno, yo creo que vamos a empezar con Eduardo un poquito que nos cuentes, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? la creación, cómo empezaste a pensar en esta nueva sede, ¿no? de Malva Puertos. Bueno, en realidad, la presidenta de Malva, Teresa Lanari Bulgeroni, me solicitó un lugar para ampliar la reserva técnica de Malva, porque ya no teníamos espacio para las obras. Entonces pensé que lo más fácil era en Puertos, que es una ciudad que como desarrollador lanzamos en el 2010. Entonces yo digo, si va a estar parte del acervo de Malva a 45 kilómetros de la capital, de Buenos Aires, ¿por qué en todo caso no hacer una galería para que la gente disfrute las obras, para que no estén encerradas como están en todas las reservas? Y de ahí entonces empecé a agregar cosas, digamos, y digo, bueno, ¿por qué no hacemos un pequeño museo? Hasta que me encontré con Juan, ¿no? Que todos los arquitectos amplían los espacios. Pero
pero también al mismo tiempo, en un viaje por la Bienal de Venecia, adquirí una instalación grande de Gabriel Chaile y entonces de nuevo pensé por qué no hacer un pabellón a esa obra, que son 5 piezas grandes, muy lindas. Entonces le agregamos el pabellón, por supuesto una tienda, un pequeño restaurante y bueno, y en diálogo con Juan fuimos elaborando el master plan del museo, ¿no? Lo que en definitiva lo inauguramos el 21 de septiembre del año pasado y la sorpresa que tenemos es que ya lo han visitado más de 130.000 personas y que son personas que en su gran mayoría no conocen Malva, el originario. O sea que sin querer hemos segmentado el público y tenemos una muy buena respuesta del público de las afueras de Buenos Aires y el museo cumple una función didáctica muy importante, ¿no es cierto? Así que de esa manera, de menor a mayor, hemos construido este proyecto, ¿no? Y en 2001 tú inauguras el primer Malva. ¿Qué es lo que te llevó a construir ese primer Malva? ¿Cuáles fueron tus consideraciones? ¿Compartir las piezas con el público, el valor, en el fondo, educativo que pueda tener el arte para la sociedad? ¿Cuál fue el móvil primero? Ya hace 24 bueno, años. Lo mío, nuevamente, fue de menor a mayor. Todo empezó cuando fui a comprar un helado a una heladería. O sea, yo tenía, digamos, 24 o 25 años, cobrando mis primeros sueldos, no tenía dinero, y vi en una galería que estaba enfrente de la heladería una obra de Berni que me atrajo espontáneamente, ingresé a esa galería, se llamaba Atelier, y bueno, no me alcanzó la plata, pero compré otras 2 obras en cuotas, sin ni siquiera saber que iba a ser un coleccionista. Y a través del tiempo fui comprando obras y entonces fui teniendo ese hábito, me empecé a identificar como coleccionista. Así transcurrieron unos 10 años. Conocí una persona, Ricardo Esteves, en el año 81, que teníamos una afinidad común, que era el arte y el tenis. Él era un gran conocedor del arte, muy educadamente me hizo entender que todo lo que había comprado no tenía calidad, que tenía que empezar de nuevo. Entonces, obediente, empecé a seguir sus instrucciones. Incluso he comprado obras que no me gustaban y él me decía que la comprara, ¿no? Y me acuerdo una serie de las radiografías paranoicas de Valle Planas, que entre paréntesis están exhibidas ahora en la exhibición de surrealismo, en el Mafre, ¿no? Que no me gustaban las obras. Aquí en Madrid, ¿no? ¿Cómo? Aquí en Madrid, ¿no? En Mafre, Madrid. Sí, ahora sí. Y bueno, entonces fui progresando económicamente. Yo elegí coleccionar arte latinoamericano porque pensé que íbamos a hacer sinergia, que introducir en una colección las grandes piezas de arte latinoamericano, o sea, Diego Rivera, Roberto Mata, Lam, Frida, Leonora Carrington, en fin, Tarsilo de Amaral, Ligia, bueno, la unión hace la fuerza. Y entonces fui teniendo un acervo de arte latinoamericano que lo empecé a ver como conjunto y empecé a apreciar el valor cultural de eso y me dije, no, esto sería una lástima que se dividiera el día de mañana cuando muriera, y entonces yo ya tenía en mente donarlo, ¿no? Dejarlo al morir. Y tenía esa idea, ¿no? Entonces como desarrollador vi un terreno en un lugar espectacular sobre avenida, con
muy buen acceso en la zona de museos de Buenos Aires. Y dije, bueno, pero este terreno es espectacular para un museo, ¿no? Y entonces, bueno, tomé esa gran decisión. Al principio me deprimí un poco porque digo, bueno, construyo el museo y me muero porque me desprendo de las obras como ya Claro. mentalmente lo había asociado. Y después me di cuenta que absolutamente nada que ver, que un museo es vida, tú creas comunidad y entonces ese museo, una hija mía ya dirigía el programa de literatura en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, un hijo mío estaba con el cine, Eduardo, y entonces fuimos componiendo el uso del edificio. Un arquitecto amigo me sugirió que hiciésemos un concurso internacional, que lo hicimos a través del director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Gluper, que en Buenos Aires teníamos la Bienal de Arquitectura, entonces hicimos el concurso, se presentaron más de 400 proyectos de 35 países, un concurso anónimo, y de allí surgió el edificio ganador, que resulta que eran de 3 jóvenes arquitectos de una provincia argentina, desconocidos absolutamente. Y bueno, y así se fue enriqueciendo el proyecto y nació el Malva, ¿no es cierto? Ahí entonces doné todo lo que tenía y después de 2 años, el coleccionismo es un vicio, gracias a Dios, que no te puede desprender. En fin. Seguí coleccionando e hice una colección que pienso que es hoy, tiene el mismo valor que la de Malva, interactuamos, o sea, yo no puedo pensar que son 2 colecciones y sé en mano de quién va a parar todas esas obras, ¿no? Así que bueno, fue un proyecto que a mí me lo ha dado todo, o sea, uno piensa que da y recibe muchísimo más de lo que da, que yo creo que el arte tiene sin duda, bueno, obvio, una función social pública y que es mucho más valioso tener una obra en un museo que tú ves cómo dialoga con las otras obras y cómo el público la disfruta, cómo a través de eso tienes los programas educativos, programas para la tercera edad, los préstamos a instituciones, recibes obras y piensas cuál es el programa de exhibiciones temporarias, ¿no es cierto? Abre 1000 diagonales que te permiten tener una vida mucho más rica, ¿no? Indudablemente. Está claro. Nosotros lo que sabemos es que Escobar, el nuevo Malva, recibe gente distinta al Malva de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Cómo has contemplado la programación del Malva Escobar? Bueno, ¿O es el edificio? Quizás sea el edificio, bueno, ¿no? En realidad son 2, ahora digamos, ¿no? con el diario del lunes, son poblaciones diferentes, eso nosotros ya lo sabíamos porque con Nordelta ya empezamos el año 1998-99, ¿no? La gente de las afueras tienen menor propensión a ir a museos, pero en realidad también tienen esa menor propensión porque no tienen museos. Entonces es difícil trasladarse a Capital, están con sus cosas, y entonces por eso me parece la respuesta que tuvimos es porque falta oferta cultural, ¿no es cierto? Ahora, nos imaginamos a Malva, Capital, con la colección permanente, sobre todo en el periodo moderno, las obras de peso, si quieres, y nos imaginamos Malva Puertos con un programa contemporáneo, o sea, te diría que está más dividido en el tiempo, y como es un espacio abierto, o sea, nos imaginamos con Juan
un edificio transparente que dialogue con el verde, con el agua. Incluso tenemos un bosque que es un bosque de arte, que tiene 3 plataformas para poner obras al aire libre, o sea, la articulación entre el arte y la naturaleza, ¿no es cierto? También es algo que el edificio y el lugar llama, y de hecho este desarrollo Puertos tiene 24 obras emplazadas en espacios públicos, y es una de las características que identifican al proyecto. El proyecto tiene conciencia de su escala y habla a través de su arte también, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene avidez por el arte. Lo que uno descubre es que si uno le proporciona la oferta cultural, ellos responden con mucha avidez porque no lo tienen. Bueno, y es curioso que desde sí. el sector privado se está creando esa necesidad, esa avidez por la cultura, ¿verdad? Eso es lo que es admirable. Yo creo que además es un signo de nuestros tiempos, ¿no? Porque en los últimos años se han creado un número importante de museos privados. Y también deslocalizados, ¿no? Fuera de las grandes ciudades también, claro, un poco con ese objetivo, ¿no? Y yo también quería que ahora Juan nos contase un poquito sobre, ¿no? Sobre este nuevo museo, ¿no? Háblanos de cómo has llegado, sobre todo cómo has llegado a plasmar, a recoger ese sentir de Eduardo, ¿no? Esa intencionalidad de Eduardo. ¿Cómo habéis trabajado en diálogo? Esta conversación que ha relatado Eduardo en Madrid, ¿no? En la que nos encontramos, en la que me acusa de haber ampliado el tamaño del pedido, ¿no? Voy a saltar unas imágenes que se refieren a una transformación muy importante. Bueno, no las voy a saltar, porque hay algo muy interesante de nuestra relación. Es decir, en el año 2012-2013, James Richter y yo ya estábamos trabajando en el Museo Munch y ya estábamos discutiendo con mucha gente sobre la renovación de los museos y sobre todo sobre el papel de la arquitectura de los museos, quizá porque nos parecía que se había exacerbado la cuestión del espectáculo formal y de geometrías así más o menos estrambóticas, pero luego la calidad a lo mejor de los espacios o la profesionalidad del saber lo que necesitan los curadores, las obras de arte, pues estaba un poco olvidada, ¿no? Y entonces en esa discusión nosotros siempre hacíamos la pregunta de ¿qué tiene que hacer la arquitectura? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos traducir en arquitectura las inquietudes que los directores de los museos están teniendo? Porque claro, ya hace 15 años o 20 años todos los museos del mundo insistían en que eran inclusivos, igualitarios y transparentes, y seguramente lo eran, no estoy acusando a nadie de no serlo, pero aparte de serlo hay que parecerlo, digamos. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo podemos traducir eso en arquitectura? ¿Cómo podemos decir, no hay tantos museos inclusivos como sus propios programas, que lo son, como sus intenciones intelectuales, que las son, como sus preocupaciones sociales, que las son, porque luego la arquitectura resulta que no acompaña a eso. Entonces aparece Eduardo con un problema muy sencillo, que era traer gente más joven y gente menos acostumbrada a los museos a su propio Malva de Figueroa Alcorta. El edificio es excelente, las salas son perfectas, tienen las proporciones, la iluminación y toda la tecnología que necesita un buen museo. Pero había un gap, digamos, entre esta cuestión de la ciudad y el museo. Es decir, una separación entre lo que ocurría en las calles y lo que ocurría en las salas de exposiciones. Entonces nosotros hicimos este diagrama, yo creo que en tu propio despacho, con otra gente, con tu equipo, donde decíamos, todas esas cosas que en los museos son consideradas secundarias, incluso a veces incómodas, resulta que son los
los ingredientes a través de los cuales la gente que no está acostumbrada a lidiar con el arte contemporáneo puede encontrar un efecto de transición, un efecto de entendimiento, que lo que allí ocurre, ellos saben perfectamente de qué va. Ellos saben de qué va una tienda, de qué va un café, de qué va a dejar un abrigo en un tal, de qué comprar un ticket, pero hay que ponérselo fácil. Entonces tienes un trabajo, este dibujo no lo voy a explicar, pero se refiere a los puntos en los cuales a nosotros nos parecía que las personas no informadas sobre el arte podían encontrar como cierto rechazo a atravesar esas barreras, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hicimos? Liberar el hall, el vestíbulo del edificio completamente y construir una cantidad de muebles con una técnica así como un poco de bricolage, ¿no? con tecnologías muy sencillas que la gente podía reconocer como cosas que podías haber hecho en el garaje de tu casa en un fin de semana, ¿no? Con tableros contrachapados y cosas muy sencillas, un suelo de hormigón que recordaba un poco como si la ciudad entrara, y decíamos, no, es que este vestíbulo deja de ser el vestíbulo de un museo para convertirse en una plaza pública. Hicimos esta controvertida decisión de poner la tienda en el centro del vestíbulo, ¿no? El propio señor, ¿no? que regentaba la tienda le parecía que le íbamos a arruinar, y ahora está súper feliz porque vende a mucha gente que no va al museo, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que la gente que viene a este café, gente joven, que conoce muy bien este mobiliario, que sabe cómo se utilizan, digamos, estas instalaciones, con la forma sencillamente en la que esta gente está, que incluso en algún momento ha habido como un exceso de éxito y de gente que pasa allí el día entero, ¿no? Al cabo del tiempo, la conversación no se para, seguimos hablando, en ocasiones nos encontramos, vamos, venimos, hasta que un día efectivamente tenemos esa conversación sobre el depósito, ¿no? El depósito de arte, que empezamos a decir, bueno, los depósitos de arte son unos lugares ocultos. Nosotros habíamos hecho unos experimentos, Jens y yo, sobre la visibilización de los depósitos de arte. Había que añadir, o podíamos añadir al depósito una sala de exposiciones, un aula para hacer actividades con gente de todas las edades. Eduardo compra las piezas de Chaile después de verlas en la Bienal. Nosotros decimos, no las vas a guardar nunca en un almacén porque de ahí no van a salir, entonces decidimos hacer un pabellón solo para esas piezas. Montamos una tienda, montamos un café y hacemos estos 3 pabellones, que son como 3 cajitas bastante pequeñas, de cierto modo, tomadas por este gran techo que genera esas 3 plazas con esos 3 árboles, donde se pueden hacer performance, donde se puede hacer una actividad con niños, de manera que decimos, esto es el no museo. Esto es lo contrario a un museo. No tiene puerta principal, no tiene recorrido, no tiene visita, es decir, habíamos discutido mucho sobre la idea del museo del futuro o el museo pequeño, porque una cosa es una gran colección como esta casa, ¿no? Pero un museo más pequeño en realidad no debe sucumbir al ritual del Museo del Prado, porque no es el caso, ¿no? Entonces aquí, por eso la transparencia a que decía Eduardo, decíamos, bueno, lo haremos transparente de verdad, será el primer museo verdaderamente transparente, luego veremos por qué. Estas son esas salas, ese cuerpo que se ve ahí en realidad no es sólido, eso es vegetación espesa que genera 3 claros en el bosque. Esos 3 claros son 3 plataformas en las que hay escultura, y entonces esta es un poco la idea. Está frente a un lago, la ubicación es fantástica y el museo tiene esta construcción, que voy a enseñar 4 imágenes muy deprisa, diciendo, la construcción del museo ya tiene que ser por sí misma hermosa, ya tiene que invocar esta idea de establecerse en un sitio, deshacerse, desmaterializarse, continuar en ese bosque de los Alisios, que no es un diseño nuestro, sino de un maravilloso estudio de paisajistas que se llama Bulla, y al que nosotros sencillamente le prestábamos como los materiales, o sea, que lo hicieron inspirado un poco en nuestra materialidad, pero son ideas estupendas. Inventamos esta gran pérgola, que luego se verá que es translúcida, que protegería esas plazas del sol y de la lluvia, con este toque así un poco pop de las burbujas translúcidas, ¿no? Y al final esto es un poco lo que ocurre. El museo es fundamentalmente espacio público, indoor y outdoor. El museo se visita sin entrar, si uno quiere, porque es transparente. El museo es un sitio, como ha dicho Tania Pardo en un texto muy bonito que ha escrito sobre la construcción, es un museo para estar más que para visitar. Y lo que ocurre en ese éxito de los fines de semana es que la gente va y está. Es decir, visitan las exposiciones, se quedan sentados un rato largo en un banco porque nadie les impide que lo hagan. Si el día lo permite, las salas son transparentes. Si hay demasiado sol, se bloquean con unos
sistemas de control solar, hay una pequeña tienda donde la selección, por otro lado, es bastante exquisita y la gente lo utiliza, y aquí se ve pues, como que por la noche uno puede pasear a su perro, digamos, y ver la exposición que otras personas están viendo desde dentro. Este es ese almacén visitable o expuesto donde los peines se pueden ver, y sobre todo delante lo que estamos viendo aquí es un aula que está separada de esos peines por otra pared de vidrio. Desde ese aula, niños y no tan niños ven cómo funciona una reserva. Ven que hay una gente con guantes blancos cogiendo un papelito y llevándolo en un carrito como si fuera la joya de la corona. Y entonces esos niños entienden que eso tiene valor y que hay unas personas que dedican su vida a archivarlo, a cuidarlo, ¿no? Aquí se ve un poco esta especie de vitrina donde hay también un trabajo curatorial permanente sobre lo que se enseña y luego esas rejas que pasan por delante. Esta es una de esas actividades en ese aula, y este es este aula por la noche. Chaille, tuvimos una reunión con él extraordinaria en la que nos dijo: yo hago estas obras que son... Chaille es un artista tucumano, o sea, es un artista, digamos, de los pocos artistas de una raíz declaradamente indígena de la Argentina, ¿no? Y entonces Chaille decía: yo hago estas piezas de barro, en realidad son como de adobe más que de barro, ¿no? Como una contestación al colonialismo de los grandes museos que tienen piezas de este tipo pequeñitas en una vitrina y solo pone botijo tucumano, ¿no? Entonces, él nos pidió, o en esa conversación llegamos todos a la conclusión de que lo que haríamos sería una gran vitrina para sus piezas, que posiblemente pues, no saldrán de allí fácilmente. En la inauguración, la verdad es que esto es un tremendo acierto, se convirtió en un gran pabellón dedicado al arte indígena con estas piezas textiles que son de las mujeres huichis, una comunidad del Chaco, al norte de Argentina y al sur de Bolivia, que hay dos tipos. Hay uno que es una artista de esta comunidad y hay otros que son de un grupo de mujeres que, sin intentar hacer arte conscientemente, lo que hacen es utilizar el textil para reivindicar los derechos de su comunidad, ¿no? La artista es Claudia Alarcón. El colectivo de las mujeres son las tejedoras Siraki o Siriki, ¿no? Y es algo muy emocionante, que están aquí, y aquí se ve esa reserva, de manera que, aparte de la visita normal o del rito normal, pues está este meterte por esas salas al aire libre, hacerte una caminata de 4 horas, descubrir esas piezas. Y esta primera parte yo la termino aquí, luego seguimos, pero lo que se ve ahí son las coordenadas del museo, que es la única referencia de este edificio. Es decir, este edificio en ningún sitio tiene escrita la palabra museo en las paredes ni en nada, porque además la gente que lo está visitando es una gente que no va a museos y que no necesita ponerle el nombre de museo. Al contrario, si resulta que es algo que se inscribe en su vida cotidiana de una manera así fácil, ¿no? Pues incluso a lo mejor ponerle museo sería solemnizarlo demasiado, ¿no? Y por eso, ¿no? Leo Chiapa, gran inspirador de tantas decisiones estéticas de esta obra, decidió poner ahí las coordenadas geográficas de la ubicación. Es gran idea no ponerle museo al museo, no poner el nombre, museo. Porque eso es como que espanta y hay mucha gente que dice, no, es que no entiendo nada. Yo te quería preguntar, Eduardo, Ricardo Esteves y tú y Ricardo Esteves, ¿cómo trabajabais? Él proponía, había una línea conductora, había una narrativa que perseguíais, había soportes, había medios. Bueno, primero la consigna, arte latinoamericano. La segunda consigna, los grandes maestros, las mejores obras de los grandes maestros, ¿no? O sea que en realidad es una colección que no es tan extensa en números, pero es, yo creo, muy importante en la cantidad de highlights que tiene la colección, ¿no? Entonces, bueno, nosotros conversábamos y, por ejemplo, hacíamos ranking de cuáles son las 10 obras más importantes de Latinoamérica. Entonces jugábamos con los artistas, los nombres,
el nombre de la obra. Y en realidad es una colección como enciclopédica en el sentido que no tiene en su construcción una disciplina por escuela, sino que compramos a través del tiempo de acuerdo a lo que podíamos. A veces surgen obras metahistóricas que uno no tiene ni idea cuándo van a aparecer, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, una obra brasilera que se llama Avaporú, de Tarsila do Amaral, o producto de una crisis del tequila, el propietario tuvo problemas financieros, nadie se la compró en Brasil. Brasil también estaba muy mal en ese momento y la envió a remate. Entonces, es una obra que no había que perder. Entonces, él me mandaba a comprar la obra y yo iba, porque antes estaban los remates de arte latinoamericano, mayo, noviembre, en New York, iba y compraba, digamos. Y luego, a partir de ese momento, ¿cómo conectáis con la contemporaneidad? Es decir, estás atesorando grandes obras de principios de siglo, de mediados. Lo contemporáneo, ¿cuándo lo abordáis? Bueno, en realidad siempre. Yo de contemporáneos entiendo menos, o sea, cuando uno más avanza es más difícil, ¿no es cierto?, ponderar. Antes había una mayor jerarquización, si se quiere, ¿no? Lo mismo pasa con el modernismo europeo, ¿no? Y ahí Ricardo llegaba hasta lo contemporáneo, tipo década del 60, 70. Y después me he valido mucho de los directores de Malva, de los curadores, de gente referente de la cultura, y siempre siguiendo los consejos de terceros, ¿no? Es una manera de aprender que yo recomiendo continuamente. Uno no termina nunca de aprender, y entonces se ha comprado a partir de esas fuentes de información. También ahora Malva, hace muchos años, tiene un programa de adquisición que tiene más de 40 familias que aportan una cantidad de dinero, se hace un fondo y ellos mismos eligen, en realidad votan de una preselección y bueno, las obras votadas son las adquiridas, ¿no es cierto? Y pasan a formar parte del museo. Las Sí, piezas. todo lo que estoy hablando es Sí. referido al museo. A veces he comprado yo obras, pues tal vez son valores más elevados. Por ejemplo, ha venido Arco y Agustín Pérez Rubio me dijo, vení, y me señaló a Cecilia Vicuña y compré una obra importante de ella gracias a Agustín. Bueno, acá lo tenemos ahora a Rodrigo Moura, que es el director de Malva, que obviamente va a decir, compra esta obra, mañana vamos a ir a Arco. Y Eduardo, ¿cómo ves, cómo está el momento del arte latinoamericano? ¿Cómo ves el futuro del arte latinoamericano? Un poco ahora que estamos en Arco, que dentro del mercado, Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo está evolucionando? Bueno, en realidad, en la década del 80-90, el arte latinoamericano tenía mucho menos visibilidad que la que tiene hoy, sin duda. Cuando nació Malva, justamente simultáneamente se dieron el rebrote de programas de arte latinoamericano dentro de los museos. Por ejemplo, Mari Carmen Ramírez fue elegida la curadora de arte latinoamericano del Fine Art de Houston. Patti Cisneros logró una posición de un curador latinoamericano dentro del MoMA. Ella misma también ha donado muchísimas obras. Y entonces nace nuevamente un programa de compras por parte del MoMA. La Tate, la Fundación Daros, nace en Suiza. O sea, muchos museos comienzan a adquirir arte latinoamericano. Entonces los curadores empiezan a viajar a nuestros países, hacen una relectura
de la calidad artística de los artistas en las escenas locales cambia la mirada y esa valoración, como por ejemplo León Ferrari. León Ferrari era un artista desconocido por el mundo cultural argentino y cuando los curadores internacionales vieron la obra de León, hubo un cambio radical, ¿no? Y entonces, esa interacción también fue muy rica. Y después también lo que se está viendo ahora, en los últimos años, es una integración en las salas. Incluso antes, como conté, estaba el remate de arte latinoamericano en mayo y noviembre. Hoy Sotheby's no tiene la venta de arte latinoamericano, sino que la integra a la venta de arte. O sea, el arte moderno es arte moderno y encuentras piezas de ese periodo, piezas latinoamericanas. En contemporáneo ocurre lo mismo, ¿no? Y ven más presencia de obras latinoamericanas en los museos. Además, como dijimos, creo, hay una valoración de las obras de artistas que pertenecen a culturas originarias, ¿no? Y también hay una mayor valoración de las artistas mujeres, ¿no? Son cosas que van ocurriendo en la dinámica de la cultura, ¿no? Entonces sí, efectivamente, hoy el arte latinoamericano está mucho mejor posicionado que hace 20 años. Todavía falta, ¿no? Sin duda, es un proceso, pero estamos en la buena dirección. Bien. Se normalizó, quizás, ¿no? Así Es muy es, sí. buena la noticia de decir, ya no se habla de arte latinoamericano, sino se integra en el conjunto de la palabra arte. Exacto. Y en la programación. Y después también hay un proceso de globalización, hay muchos artistas que viven fuera de su región, ¿no es cierto? Muchos artistas latinoamericanos que viven en Berlín, viven acá, viven allá. Citar el origen quizás sea una debilidad, ¿no? Que sea una... Debilidad. Es decir, que hablas del origen del territorio originario para significar determinada pieza, cuando no debiera de ser. No debería ser. Pero en España todavía tenemos que hacerlo, ¿no? Yo ahora tenía una pregunta para los dos, un poco, ¿no? Para que nos contéis un poco. ¿Cuál ha sido vuestro mayor desafío, ¿no? en el nuevo Malva? Tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de relación con las obras. El mayor desafío que tiene Malva, sin duda, es la gobernabilidad, ¿no es cierto? Es lograr, no tanto por lo financiero, que lo tiene, pero que de alguna manera puede quedar un endowment que le dé 15 años de subsistencia, pero lograr un consejo permanente y el apoyo de la sociedad con recursos de management, ¿no es cierto?, con recursos culturales que le permitan a Malva subsistir en 100 años. O sea, un museo, obviamente, uno lo piensa 100 años, ¿no? Bueno, desde que comenzamos estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos un consejo y también tenemos, como dije, un comité de adquisiciones, tenemos la asociación de amigos, tenemos la asociación de amigos jóvenes, tenemos un comité internacional de advisors. O sea, son instituciones dentro de Malva y que debemos fortalecer cada día, ¿no? Nosotros, es como en Estados Unidos están como los family museums y los public museums, que son privados, pero son como el MoMA o Fine Art de Houston.
y a veces le cuestan 15 años, 20 años en lograr transitar ese camino, y algunos fallan, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que la sociedad se apropie de la institución, ¿no? En la Argentina hay una baja propensión a la inversión social, pública, cultural. Tampoco no hay ningún tipo de desgravación. O sea, tú puedes donar una ambulancia o comprarte una Ferrari, que para el fisco es exactamente lo mismo. Es el mismo valor social que... Sí. Pero bueno, son cosas que uno tiene que luchar para que cambien también, ¿no? Claro que sí, lleva su tiempo. ¿Y tú, Juan, qué nos dirías? Yo creo que el reto más importante para nosotros fue imaginarnos o llegar un poco a la conclusión de qué le pasaba a un museo como los que conocemos en las ciudades cuando te lo vas llevando a 100 kilómetros o a X distancia de la ciudad. ¿Qué le pasa? ¿Qué pierde? ¿En qué se transforma? No podíamos construir aquí un museo que pudiera haber ocurrido en un espacio muy urbano, y tampoco queríamos que fuera como una acción menor, ¿no? Entonces, toda esta idea del espacio abierto era como el mecanismo en el cual decimos, bueno, el museo como que se retractila y tiene todo este espacio que es el regalo, ¿no? La generosidad. En este caso no es solo la idea de poder contemplar unas obras valiosas, sino la idea de poder tener como una demostración de qué es lo que el arte tiene para cada persona, ¿no? Y yo creo que toda esta gente que está aquí, no sé si busco, sí, toda esta gente que está aquí está en cierto modo entendiendo que el arte es ese mecanismo a través del cual entendemos de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que queremos ser. En este caso, un lugar periférico de la ciudad, una ciudad como Buenos Aires que tiene una capacidad de absorción, o sea, es prácticamente imposible que ocurra algo culturalmente valioso a estas distancias de la ciudad, porque ya se ocupa Buenos Aires de absorberlo y de digerirlo, como pasa con Madrid o con muchas grandes ciudades, ¿no? Pero al mismo tiempo es un territorio muy sensible, es un territorio con un valor ecológico, es un territorio que a nosotros nos llevó a pensar, bueno, esto es una mezcla de arte contemporáneo, educación, no paternalista, sino yo lo diría aprendizaje, y naturaleza, ¿no? O territorio más que naturaleza, ¿no? Entendimiento de una realidad geográfica, ¿no? Y eso pues está pasando, ¿no? En todas estas imágenes que puedo pasar ahora, gracias a Eleonora y Alejandra, ¿no? Tremendo equipo. Bueno, pues yo cuando veo que ya la gente se hace selfies ahí, bueno, pues tenemos que haber traído los clips de los raperos que se han hecho aquí, clips para sus canciones, ¿no? Pero digamos que esta realidad de que la gente se acerque, lo use y lo consuma de la manera en la que lo están haciendo, es emocionante, ¿no? Y bueno, hablo de Eleonora Jauregui y de Alejandra Aguado porque son las personas que están al frente de esta programación con una convicción, ¿no? Especial en que si uno tiene niños, personas de mediana edad, mayores, algunos dormidos, ¿no? En el mismo sitio, quiere decir que el museo realmente está funcionando. Esto es parte del ciclo de verano, pero de cine de verano, pero también hay conciertos, raves de música electrónica, y yo creo que el hecho de crear un centro de gravedad de una, no sé, de descubrir cosas que uno no conoce y que se lo ponen muy fácil y que lo puede interiorizar y que puede entender que Chaile o las tejedoras Silart o tantas cosas que están ocurriendo aquí, o las propias piezas del colectivo Mondongo, esa primera exposición que se ha hecho, que son unas piezas enormes de plastilina, de paisajes de las zonas lacustres de la desembocadura del Paraná. Entonces la gente de repente entiende que el territorio que ha vivido toda su vida, por el que ha atravesado y ha jugado, visto desde el arte, tiene otra importancia, tiene otra trascendencia, tiene
una especie de atavismo a la tierra. Y la verdad es que ese fue nuestro reto y, en cierto modo, si estamos contentos del resultado es porque cuando vemos estas imágenes decimos, vaya, Está funcionando. Estamos creando comunidad. estamos creando comunidad, porque Sí. además aquí hay mucha gente que vive en Conectando con la Puertos, comunidad, con que las, es ¿no? nuevas audiencias. un barrio privado, ¿no? Y mucha gente que vive en Escobar, que se vienen a Pero Puertos el teníais fin de esa semana. intención, esa vocación social, la teníais Sí, clarísimamente. claro, ¿O ha claro. sido resultado de todo lo que habéis hecho sin tener la intención? No sale casualmente, ¿no? No salió. O sea que estaba desde el principio en tu mente esa vocación social de servicio a la comunidad, ¿no? Sí, yo creo que eso lo heredé de mi madre. O sea, nosotros somos una familia grande, 14 hermanos, 3 hermanos más una prima que quedó 13. huérfana. 13. Sin embargo, mi madre tenía tiempo, o sea, no tenía dinero, si se quiere, o no tanto dinero, clase media, pero ella iba a los hospitales, llevaba de las villas, llevaba enfermos al hospital, le dedicaba mucho tiempo a la asistencia social, ¿no? Cuando nosotros éramos un poco mayores. Yo creo que eso a mí me inculcó el aspecto social de la vida, que todos tenemos una responsabilidad Qué bonita social, idea, ¿no? qué bonita idea, sí. Absolutamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues yo creo que podemos un poco, ¿no?, ver si el público tiene alguna pregunta. ¿Hay alguien que se anima, que quiere preguntar algo a Eduardo, a Juan? También hay que contar, mientras resuelven lo del micro, que la Es pasión de Augusto. Eduardo por inaugurar el día 21 de septiembre esto fue también un reto arquitectónico, porque tuvimos que elegir como Augusto. 3 materiales para hacerlo todo. ¿Sí? Y sistemas constructivos muy sencillos, ¿no? Eso fue algo... ¿Y por qué el sí. 21 de septiembre? El 21 de septiembre, porque bueno, los grandes Es una- acontecimientos de Malva siempre han sido el 21 de septiembre, Es una ¿no? fecha Claro, icónica. lo Pues, coincidimos la primavera. para que los dos tuvieran la misma fecha de cumpleaños. ajá. Malva Puertos y Malva, ¿no? Los dos a la vez. Se han inaugurado en Claro, la misma fecha. obvio, Vale, en va. distintos años, pero el mismo día, ¿no? Quería daros la enhorabuena por esta magnífica idea de museo no museo que habéis tenido y que integra a la población en todo este circuito que habéis montado, ¿no? Si no le habéis puesto nombre, ¿cómo lo llama la gente? Dice que si no le hemos puesto el no la museo. palabra museo, que cómo lo llama la gente. Yo creo que ¿A la dónde gente... dicen que van cuando van allí? Malva Puertos. Bueno, claro. Malva Puertos. Lo que pasa es que Malva, la M es por museo, pero la gente no sabe qué quiere decir Malva. Uno dice MoMA, Malva, PAM, Malva con V. ¿no? Claro. Bueno, pero el nombre de Malva ya está muy interiorizado, porque ya Sí, lleva años inaugurado el de Malva. Ha tenido en muy Buenos buena Aires. difusión de prensa y de público. Malva Puertos ya es conocido, es increíble. Sí, sí. En Es tan poco evitar tiempo. el elitismo, ¿no? Es algo que realmente contribuye a que no se considere un espacio elitista. Eso es muy importante. Exactamente, sí, le hizo muy bien al proyecto. Sí, lo habéis hecho. Y además está en línea con esa nueva funcionalidad de los museos. Los museos son servicio a la sociedad, al artista, a la creación, a la innovación. Son un servicio. Sin Y lo duda. que es maravilloso es que los coleccionistas privados estéis creando espacios públicos, ya que no os acoge lo público, que os acoge. Bueno, aquí tenemos un museo que es ejemplar en que acogió una colección privada. Y ha hecho. Lo sé, muy bien. Sí. ¿Y qué la- colección? ¿Y qué colección? ¿Y qué colección? Pero eso no es tan usual, ¿no? El que se acoja. El museo tiene que seducir, ¿no? Total, Tiene que seducir a la gente. Siempre total. estamos pensando en qué cosas hacer para atraer y tener Qué más belleza. público, ¿no? Sí. Lo que es interesante también es que estáis poniendo el foco en el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la contemporaneidad. Y ayer hablábamos justamente de esto. Qué importante es, si no venerar, conocer el pasado.
para actuar en el presente y prever el futuro. Es de verdad muy importante y por eso quizás los nombres territoriales de países y demás nos hagan falta, poner el foco para fijarnos en determinadas manifestaciones culturales y artísticas de un pueblo. O sea Yo creo que sí, que todo enriquece, ¿no? Sí, sí, yo creo que es necesario. En el caso español, desde luego, es necesario. ¿No crees, Juan, también? Bueno, a nosotros nos vendría fenomenal. Desde luego. ¿Qué? Digo que nos vendría fenomenal que cundiera el ejemplo, sí. Yo creo que hay una falta, ¿no?, de visibilización de las colecciones en España muy notable. Poco a poco van surgiendo espacios, pero claro, hay unas colecciones tremendamente buenas que permanecen ocultas y que sería muy, muy deseable que se animaran a... La palabra, animar al coleccionista privado a contribuir a su sociedad. Hombre, al ver esta obra, Claro. porque de hecho, no sé si aquí la gente se ha quedado con la idea de que es muy grande. En realidad este es un proyecto relativamente pequeño en cuanto a superficie, ¿no? Es decir, que no hace falta gestos gigantescos, bienvenidos, ¿no? Pero en un momento dado es más como construir el espacio. De hecho, nosotros también en un momento decíamos, bueno, pues si no vamos a hacerlo más grande en cuanto al espacio interior, generemos un espacio, digamos, económico, al aire libre, que pueda ser considerado museo. Yo creo que aquí está la teoría esta de que todo es museo, de que no solo es museo cuando una persona está delante de una obra, y especialmente si esa persona, para estar delante de esa obra, tiene que ser un conocedor del arte. Digamos que toda esta situación nos revela que el museo posiblemente llega hasta la reserva, por supuesto que llega, porque está llena de obras de arte, pero llega a muchos lugares de este entorno geográfico, del cual esta pieza es solo el centro de gravedad, ¿no? Eso es lo que yo creo que es muy interesante en el proyecto de Eduardo, que es como crear algo que tiene una repercusión enorme, que tiene un área de influencia muy grande, no solo por la gente, sino también por la diseminación de esas piezas, algunas de las cuales están a 4 horas caminando de aquí, pero es que es un planazo, o sea, es como el sábado de tu vida, te vas dando un paseo, recorres todas esas piezas, vuelves aquí, ves las exposiciones, ves una película, comes, ¿no? O sea, y lo conviertes en un día de tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es una nueva generación de instituciones culturales que está apareciendo en el mundo, que en cierto modo se separan por escala y por otros motivos perfectamente justificados de los modelos más conocidos y más grandes, ¿no? Y posiblemente aquí es donde se puede ser experimental, aquí es donde se puede hacer una reserva técnica visitable, aquí es donde puedes tener un becado que te enseña los peines, ¿no? Eso ya a lo mejor en Figueroa Alcorta con los Frida Kahlo pues es más difícil, ¿no? Pero aquí pues esa accesibilidad a un conocimiento que te puede resultar fascinante cuando eres joven, ¿no? Pues es una labor educativa en la cual la proporción entre la cantidad de materia física y la difusión emocional es enorme, ¿no? Entonces, ¿Y el trabajo con los artistas en directo también lo lleváis a cabo? Sí. bueno, aquí claro, hemos trabajado con Gabriel bastante en la instalación de sus piezas, y con la gente de Mondongo cuando se hizo la primera exposición. Luego ya es el equipo de Malva que lo está haciendo. Por empezar, hay 24 obras hechas por artistas, que todos obviamente están vivos. Luego invitamos a artistas jóvenes que articulen con piezas de la reserva. Además, como decía Juan, la disponibilidad de espacio. Nosotros ya estamos pensando en hacer residencias para artistas. Ay, qué bueno. ¿No es cierto? Y estamos pensando en tentar a galerías de arte que pongan sus galerías acá también. Entonces vas creando como un ecosistema artístico que creo que va a tener un gran potencial. Eso sería muy interesante. Se va a Eso sí convertir que en lugar de sería destino. novedoso. Conocemos un museo que se está construyendo en Lisboa, se presenta el jueves en Arco, que tiene hotel. Hotel, sí. Pues esto con galerías sería fantástico, claro. Hay un dato que
Yo lo quiero contar porque forma parte de la generosidad de este proyecto para con los artistas. Estos artistas, 20 y pico artistas que han sido invitados a hacer sus piezas aquí, muchos de ellos no habían hecho nunca una pieza de gran escala y vinieron con unas ideas al borde de la imposibilidad física, ¿no? Pero, sin embargo, parte del equipo de Eduardo, un par de arquitectos, ¿no? Nacho Grossi y su ayudante, son los que han desarrollado técnicamente esas ideas para que realmente se pudieran colocar en un lugar, una cosa que tiene 14 metros de altura y que se apoya en un punto y que el artista la trajo dibujada como en una servilleta. Y que O sea, son verdaderos magos, que ¿no? no Que se deterioren en conseguido. el tiempo. Claro. O sea, que no envejezcan. Es crucial que la obra esté bien producida con la materialidad requerida. Entonces han pasado meses con ingenieros, con fabricantes. Mismo todo esto fue hecho en una fábrica argentina. O sea, ¿cuántas horas Sí. has estado dialogando con ellos para Los lograr? industriales. Y la conservación luego también, ¿no? De las obras. Sí, Es no, y fundamental, también el sí. edificio, ¿no? No, él se refiere al edificio porque era un edificio que cuando lo planteamos tenía retos de producción industrial por aquello de que teníamos que hacerlo a un cierto ritmo y redujimos las variables, pero no era sencillo hacer esas claraboyas de 2 metros de diámetro. En fin, era un tema, ¿no? Y al final, pues efectivamente, Salió adelante. gracias a estos equipos, apareció, ¿no? Las personas inesperadas, capaces de hacerlo, capaces de producir estas vigas enormes, que el campo de trabajo era maravilloso ver cómo se hacían todas esas piezas, pero al final, claro, es el típico proyecto que cuando lo ves hecho parece como estas cosas de los bailarines, ¿no? Que cuando los ves saltar no ves los callos ni las zapatillas que han destrozado, ¿no? Pues aquí no se ve todo lo que ha pasado, pero ahí está y es realmente muy, muy gratificante, ¿no? Gracias, Eduardo. Primero, felicitaciones por la adquisición de la Bachué. Como colombianos estamos muy contentos de que esté allá en tu colección. Iremos pronto a verla. Enhorabuena. Y Juan, una pregunta sobre esa reflexión tuya de que la palabra museo hay veces en sí mismo, ¿no? Tiene como una proporción. En un museo privado yo ya no me imagino el lote que hay que conseguir. Pero ¿cómo te imaginas tú esa reflexión en la versión quizás más doméstica, donde tenga esa dimensión colectiva, donde tenga esa dimensión social, amplia, pero que se imagine uno que en una colección quizás en una escala que se pueda llevar a cabo más fácil? ¿Cómo te lo imaginas? ¿En qué momento empieza a ser la restricción, el tamaño, y en qué momento es innecesario ya el gesto tan grande? Pero ¿cómo sería, te imaginas tú eso para una colección que empieza, no ha llegado pues al nivel de la de Eduardo, pero que quisiera, digamos, empezar a explorar esa dimensión colectiva en un espacio dedicado a eso? El instrumento más importante de diseño, de arquitectura, pero muy especialmente de los encuentros de la arquitectura y el arte hoy en día, es la conversación. No es el lápiz ni la Moleskine de fin de semana, es sentarte y empezar a hablar de cosas que no sabes dónde te van a llevar, que es un poco como se han hecho los dos proyectos que hemos compartido Eduardo y nosotros, ¿no? Hay una idea que sobrevuela toda esta cuestión de las nuevas instituciones, de la nueva generación de instituciones, que es que tienen que tener algo añadido. No vale solo como con exponer, no son solo habitaciones como obras colgadas en las paredes, ¿no? Hoy en día los museos que se están construyendo en el mundo apenas consumen el 40% de su superficie útil en exposición, porque están los nuevos formatos, porque hay muchas cosas que hacer, porque hay muchas actividades y porque hay que ofrecer también conexiones y entradas muy diversas a la gente, a lo mejor a una gran colección. Obviamente tú no le puedes pedir eso a un museo muy grande, que tenga su gran colección, no se lo puedes pedir al Prado, no se lo puedes pedir al Metropolitan, no se lo puedes pedir al MoMA, ¿no? Donde lo fundamental para ellos es exponer y que eso se vea, ¿no? Pero cuando estás trabajando en escalas más pequeñas, estas unidades añadidas yo creo que es la gran clave y hay que sentarse y decir, vale, tengo una colección que no es muy grande, que no tiene unas piezas súper extraordinarias o que tiene pocas piezas extraordinarias, pero quiero hacer algo. Y entonces nosotros, que hemos hecho, bueno, estamos terminando un par de esas sedes de colecciones ahora, ¿no? Pues iniciamos esta conversación de decir, vale, ¿qué vamos a ofrecer?
¿qué es lo que va a tener de especial? ¿Por qué hay que venir a este espacio a ver lo que hay? Dice, no, es que vamos a tener un programa paralelo en el que vamos a invitar a una gente. Bueno, pero ¿y eso cómo se traduce en arquitectura? No hace falta que sea ni muy grande ni muy caro, pero hace falta tener algo que la gente diga, ah, no, ya me voy al Reina Sofía, ya me voy al Thyssen, ¿no? Sino que digan, no, hay que ir a este pequeño sitio, ¿no? Entonces hay que crear ese vínculo, sobre todo si estamos hablando de atraer a gente un poco más joven y tal. Esa es la clave, creo. Y la diferenciación, yo creo, ¿no? La singularidad, claro. La singularidad, es así. Diferenciar muy bien los programas. Claro. ¿Alguien más? ¿Metros cuadrados de superficie de exhibición? Aquí está la cuestión. Es decir, esa pérgola tiene 3.500 metros cuadrados. ¿Qué es superficie de exhibición? Lo que tú quieras. Claro. Es decir, Sí, en todo sitio de aquí se tiene relación con el arte. ¿Sala de exposiciones ortodoxa como con carriles y tal? Pues igual solo, bueno, el pabellón de Gabriel Chaile, ¿no?, que tiene unos 350 metros cuadrados, y la sala de exposiciones que tiene 400 y pico metros cuadrados. Pero eso no quiere decir que la reserva técnica no sea un espacio expositivo, que el aula no sea un espacio expositivo, que ya se ha utilizado varias veces, etcétera, etcétera. Es decir, allí todo, ¿no? Y el espacio exterior, ¿no?, donde ha habido ya muchas esculturas y performance. ¿Las performances ocurren en un espacio expositivo? O sea, cuando un sitio está siendo utilizado instantáneamente para algo relativo al arte o a la creación, digamos, está siendo, o sea, ¿lo vamos a considerar espacio expositivo o solo llamamos espacio expositivo a los sitios donde hay paredes de las que se cuelgan cuadros? Por eso digo que, ¿qué más da, no? pero al mismo tiempo, qué bueno, ¿no?, que el espacio sea tan indeterminado y que sea tan flexible, ¿no? Es un poco el museo expandido, ¿no? Sí, claro, es lo que dice Alicia, ¿no? Es una especie de, es un concepto expandido de lugar en el que entrar en relación con el arte, que es lo que hemos hecho en los museos toda nuestra vida. Lo que pasa es que lo hacíamos a través de un mecanismo, a través de un ritual, ¿no?, que ahora es diferente, ¿no? Se dice, o que ahora tiene muchas versiones, digamos, ¿no? Bueno, es que eso Eduardo lo sabe mucho mejor que yo. Sí, Puertos tiene más o menos unas 1.200 hectáreas. Tiene un lago central y tiene muchos barrios que miran a ese lago. Depende de la ubicación del barrio, la distancia, pero más o menos un promedio de 3 kilómetros, 4 kilómetros. Pero la mayoría del público viene de afuera de Puertos, y de hecho hay gente que viene de otras provincias que toma horas de viaje para pasar el día y luego horas para regresar. O sea, nuestra sorpresa es cómo irradia Malva Puertos a una distancia realmente significativa. Nosotros pensamos que iba a venir solamente la gente del partido Escobar, y no es así. O sea que por las redes sociales o el boca a boca es increíble el poder de atracción que tiene Hay mucha gente, familias o grupos de amigos o excompañeros de lo que sea, que viven diseminados, que quedan, ¿no?, lo ves en las redes sociales, ¿no?, que de repente quedan en Malva. Es un lugar de encuentro, ¿no? Es un lugar de encuentro. Pero yo creo que tu pregunta era más sobre la proximidad de las edificaciones o sobre el contenido urbano de los alrededores del museo. En el futuro, cuando esta zona del proyecto esté completada, el museo tendrá un entorno un poco más urbano y tendrá más edificios cerca de residenciales, ¿no?, y con actividad comercial. O sea, no inmediatamente pegados, pero sí será claramente un museo enclavado en un entorno transformado físicamente, ¿no? O sea, que no está en el medio de la nada, ¿no? Yo recuerdo en 2001 que estaba estudiando arquitectura y el Museo Malva de Alcorta,
Fue un impacto para todos los estudiantes a nivel morfológico, también por la historia de que parecía un volumen que había desarrollado Álvaro Siza y en realidad lo eran 3 arquitectos muy jóvenes, entonces nos dio un impulso para participar en concursos y también tuvo un impacto en lo que fue los proyectos de carrera, ¿no? Que de repente aparecieron todos Malva a fin de año, edificios así. Algo que inició desde el lado arquitectónico también provocó de a poco que la gente se empiece a acercar, y la gente joven, que en esa época éramos jóvenes, a el arte, y sobre todo el arte latinoamericano. Entonces fue algo bastante disruptivo para nosotros. No sé cuánta gente en Buenos Aires se acercaba a los museos, ¿no? Porque eran mucho más tradicionales. Años después, cuando la gente se muda a las afueras de Buenos Aires por temas sociales, por el propio crecimiento de la ciudad, y surgen estos centros urbanos como Nordelta o ahora Puertos, muchos de nuestros amigos y colegas se han mudado ahí. De hecho, mi mejor amiga vive ahí y a veces voy a Puertos cuando estoy en Argentina y pasamos por ahí. Entonces me parece que hay una continuidad con este museo en el sentido de cómo la gente se aproxima, ¿no?, al museo. Pasó con el Malva el primero y pasa con el segundo, que responden al crecimiento y a los cambios sociales y el uso que hacen las personas de los espacios públicos y de los espacios privados o semiprivados. Eso quería comentar. Muy bien. Yo creo que sí, que también debido a la pandemia, es un fenómeno global, mucha gente se ha ido de la ciudad. Entonces, en ese sentido, tiene razón, ¿no? Que hemos tenido un gran crecimiento por fuera de la capital de Buenos Aires. Pues yo creo, Guillermo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se ¿Hay anima? más preguntas? No, no hay más preguntas, yo creo. Pues agradeceros daros- una vez más vuestra presencia, de verdad. No, muchas Ha sido un gracias. lujo.